Bueno amigos, ¿qué tal? Os acabo de enseñar el trabajo que estoy haciendo ahora, en estos días. Bueno, parte del trabajo, como inspiración, quizá os sirva. Y el capítulo número 14 de hoy seguimos la temática de la luz, de los contrastes de sombras y luces, de cómo está el ambiente. Y bueno, hoy vamos a hacer, por ejemplo, un paisaje. Imaginaros que tengo aquí, yo qué sé, una especie de como de montaña y aquí un castillo, por ejemplo, ¿no? Algunos árboles. Me planifico un poco la idea que tengo en la cabeza. Y me voy acercando al primer plano, y esto es como una especie de lago, ¿vale? Como un lago, y aquí vamos a inventar un personaje que mira al castillo. Cuando digo inventar, es decir, echándole imaginación y sin ningún tipo de... Porque la ilustración va de eso. O sea, yo puedo tener, por supuesto, modelos en los que basarme para dibujar o para pintar, que es lo que normalmente hace mucha gente, sobre todo pintores, ¿no? Utilizan modelos o paisajes que están visitando para hacer su pintura. En el caso de la ilustración, para nosotros es muy fundamental tener la imaginación suficiente como para crear personajes que a priori pues no los tenemos a la vista. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, así a voz de pronto, hacer un tipo tal que así, ¿no? Como si fuera una especie de entre hombre y, no sé, como dinosaurio o lagarto o algo así. Que está con así, agarrándose las rodillas. Y está mirando al castillo como en una especie de ensoñación. Hombre, si tenéis ideas de anatomía, mejor. ¿Por qué? Pues porque nuestros personajes van a parecer más auténticos, mucho más... o sea, la persona cuando los vea va a identificar rápidamente, pues eso, que tiene un cuerpo... No tiene por qué ser como el del humano, en este caso lo estoy haciendo un poco así. Pero sí, digamos que la observación de nuestro entorno y la anatomía de las personas y de los animales nos van a ayudar muchísimo a la hora de ilustrar o de crear un personaje. Incluso si queremos podemos hacer algo así como si tuviera un par de alas para crear como más misterio a la imagen, ¿no? Una especie de querubín, pero con aspecto de ogro, ¿no? Ya os digo, la ilustración nos permite jugar con elementos que son fantásticos. Y de hecho eso hace o hará que nuestro trabajo pues sea mucho más atractivo y mucho más bonito. En este caso concreto, yo voy a situar esta escena en un ambiente que sea nublado, un ambiente que sea oscuro. Entonces, primero doy una capa de agua sin color. Yo ya iba al automatismo. Esa capa primera de acuarela se la aplico a todo. O sea, no me dejo nada sin pintar. Y a continuación, con la pintura, o sea, con el agua fresca, voy a meter un ambiente, como he dicho antes, oscuro.
Voy usando azul, rosa, color tierra de siena tostado y voy manchando la escena. Si queremos que sea un ambiente realmente dramático. Tened en cuenta que esta acuarela, esto que estoy aplicando ahora, cuando se seque, va a quedar muchísimo más claro de lo que yo estoy viendo ahora. Entonces, no me tengo que preocupar si me parece ahora mismo demasiado oscuro, porque sé que acabará clareando bastante. Porque la acuarela tiene esa peculiaridad, suele clarear una vez se ha secado. Entonces, esto que he aplicado en este cielo así tormentoso, brumoso, es lo que voy a hacer también en lo que se supone es el lago. El lago va a recoger las tonalidades de mi cielo. Entonces ahora dejamos secar un poquito. Una vez hemos secado, yo estoy usando este secador, procedemos a pintar, por ejemplo, lo que sería el fondo, ¿no? Que vamos a intentar que sea lo más suave posible para que nuestro primer plano sobresalga sobre este fondo. Entonces, supongamos que el castillo vendría a ser algo así. La luz normalmente en ambientes tormentosos o nublados suele ser muy vertical, con lo cual no tenemos por qué estar pendientes de si estoy acertando o no con la luz. Este tipo de luz me permite jugar mucho más sin ningún temor a la hora de posicionarme con respecto a las luces. Habrá gente que le guste pintar o ilustrar sus acuarelas o sus acrílicos o la técnica que utilice de un modo mucho más relamido. Me refiero a mucho más aplicando los bordes, aplicando un poco más de... Pero a mí últimamente me gusta hacerlo de esta forma que os estoy enseñando. Ahora pongo un poco de sombra en la estructura del castillo. Como acabo de deciros, no quiero que sobresalga demasiado, porque lo que va a resaltar es esto, pero sí un mínimo. Aquí unos cipreses que hay aquí. Deciros mientras os explico esta ilustración que me hacéis un enorme favor si compartís el contenido, porque imagino que tenéis amigos y seguramente a más de uno le gusta dibujar, y que podáis compartir esto a mí me ayuda un montón, porque me motiva a seguir haciendo este tipo de contenido y a enseñaros un poquito lo que yo sé, humildemente lo que yo sé.
Lo que llevo aprendido en casi 30 años de acuarela y 13 como ilustrador profesional. Bueno, de momento dejamos esto así y vamos con el personaje. Parece una especie de hombre de Cromañón. Con unos brazos apañados, una pierna también prominente, con un pie vasto. Este color lo estoy consiguiendo con el amarillo y el rosa, un poco de rosa o rojo y amarillo para estos tonos. Ya veréis ahora cuando meta sombras que va a modificarse bastante. La parte del pelo y de las alas las puedo hacer como si le saliera de la espalda una pelambrera, ¿no? Una especie de pelambrera, tal que así, por ejemplo. Imaginaros. He usado un poco de marrón con morado. Dejo un poquito de blanco para la luz sobre las orejas, perdón, y al pelo le añado, o sea, digamos que hago una especie de monocolor en la parte trasera del personaje. Repito, en la ilustración es muy importante que os sintáis súper libres. O sea, que investiguéis, que aquello que os parezca a lo mejor extraño, casi es bienvenido. Casi es bienvenido para lo que es ilustrar un cuento, para ilustrar una historia, añadir elementos a lo mejor que son como fantásticos o que a priori no podrían ser o no tienen cabida. La ilustración nos permite jugar con la fantasía, nos permite inventar un entorno que a priori no existe. Voy a meter un poco de azul para las alas. Tened en cuenta que esto lo estoy haciendo yo para vosotros en un segundo. O sea, lo normal es que hagamos una ilustración tan precisa como la que acabo de enseñaros hace un momento, ¿no? Con mucho detalle, con mucha pasión, porque cuando se va la pasión en este trabajo, lo que nos suele salir es bastante mediocre. Lo digo por experiencia, porque yo después de 13 años sin parar de dibujar para autores, llega un momento, en mi caso a mí me ha ocurrido, que te cansas, te agotas realmente y pierdes un poco el tono con el trabajo tan bello que es ilustrar cuentos o historias o libros infantiles o álbumes, como queráis llamarlo. Lo digo porque estéis muy alerta y que no os pille desprevenidos como a mí me ha llegado a pillar. Porque ocurre, ¿eh? Creedme que ocurre, que llega un momento en que te crees que ya está todo hecho, que ya has conseguido ilustrar, que ya tienes tu clientela, que te puedes relajar y no nos podemos relajar, porque en cuanto nos relajamos en el mundo de la ilustración vienen los trabajos vulgares, vienen la falta de interés, viene que te resulta muy complicado o se te hace muy cuesta arriba hacer un proyecto porque estás cansado de estar siempre. Fijaros que lo que digo,
te cansas incluso de hacer aquello que te apasiona. Llega un momento en que si no estás muy despierto, te cansas del trabajo que te apasiona. Yo creo que eso pasa en todos los trabajos del mundo, pero bueno, como aquí estamos hablando siempre de ilustración, yo os hablo de ilustración. Otra cosa que quería comentaros es que hace poquito me escribió un hater porque sí, porque una persona bueno, no que te insulta, pero que te dice que eres un desgraciado, pues es una persona que, primero, que no te conoce, y segundo, que tiene una frustración en su vida importante, porque si no, no lo haría. Deciros que cuando os crucéis con alguien así, no le echéis cuentas, no tengáis en cuenta su opinión ni nada, o sea, él mismo se descalifica con esa agresividad. Entonces, mi consejo, si lo queréis, es no hacer ni caso a ningún tipo de persona que va a intentar haceros daño. Porque hay gente que tiene una vida muy triste, muy... O sea, tampoco... O sea, yo a ellos tampoco los critico porque imagino que cuando alguien te maltrata con un comentario, además suele ser escondido en el anonimato, si te vieran personas seguramente ni lo harían, pues que no le echéis mucha importancia, porque eso es lo que esa persona quiere, que os amarguéis, que dejéis vuestra pasión, en este caso ilustrar o pintar o dibujar. Yo os aconsejaría que no hicierais mucho caso a este tipo de comentarios, porque son comentarios que claramente van a hacer daño, no van a construir, no son constructivos, que si lo fueran, pues bienvenidos sean, pero muchas veces no es el caso. Entonces, desde mi experiencia os diría que no tuvierais muy en cuenta ese tipo de personas. Y bueno, vamos a aplicar un poquito de reflejo. Se supone que como tenemos aquí un lago, pues se refleja. No hace falta que sea justo lo que tenemos aquí, porque entonces muchas veces queda muy ortopédico. ¿Vale? Y ya la propia agua se va, o sea, el propio pigmento se va aclarando y nos va creando un poco esa sensación como de reflejo sobre el lago. Y ahora igual con el hombre, con el personaje. Dejo unas líneas blancas, como si fuera, digamos, el brillo de la luz sobre el lago. E igual, sin ningún tipo de temor, aplico un tono parecido al que tengo aquí, del personaje, pero sin comerme mucho la cabeza, porque no tiene sentido. Tampoco sabríamos exactamente cómo sería el reflejo. Muchas veces, y si vosotros os ponéis como ejemplo en un lago o en un río, podéis ver que muchas veces no tiene nada que ver lo que se ve reflejado con lo que hay aquí. O sea, se ven manchas. Entonces se trata de eso, de manchar un poco el agua para crear un efecto que nos que nos lleve a esta especie de efecto espejo, ¿no? Aquí un poco de azul para el tema de las alas. Si tuviéramos más papel, pues podríamos hacer que se viera ese efecto.
poquito aquí del rosa que hemos incluido aquí. Aquí un poco de más negro. Y importante lo que os digo, ¿no? No tengáis muy en cuenta mucha gente que os va a criticar porque, por desgracia, en el mundo de la ilustración, de la pintura y del arte en general, por desgracia digo, hay mucha envidia, hay gente que se molesta porque piensan que ellos son los únicos que deberían estar, que son los mejores. Este tipo de personas existen y están ahí y bueno, pues allá ellos, pero nosotros queremos compartir nuestro talento, nuestra habilidad, pues para, ¿qué te digo?, tener una comunidad potente y una comunidad chula. A mí por lo menos es lo que más me mueve. Por eso hago esta especie de curso de ilustración, por si a alguno de vosotros les puede ayudar. Añado un poco de rojo en la piel porque le da mucha riqueza. Aquí en la oreja también importante. Y siempre yo os aconsejo que apliquéis los colores sin mucho reparo, porque es la única forma de aprender. De hecho, con la acuarela vais a comprobar cómo por accidente os van a salir cosas muy chulas. Entonces, como acabo de aplicar rojo aquí, ahora hago un poco aquí. Fijaros, en un momento he conseguido un ambiente nublado, en un entorno como de lago, con un personaje muy extraño, que está como mirando al castillo. Ya he creado una historia, un ambiente. Este personaje seguramente anhela algo que hay aquí. Puede ser una princesa, puede ser, no sé, cualquier cosa. Entonces, fijaros que con 4 líneas se puede contar una historia, y esta es la magia de la ilustración. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, lo he hecho con todo mi cariño y mi pasión. Compártelo para que otros compañeros o amigos que les guste el dibujo o la ilustración se beneficien de esta información o de esta experiencia que yo tengo. Dale like porque hace que el vídeo suba. Coméntamelo, sería un enorme favor. Escríbeme en la descripción que te voy a poner un correo. Mándame tus dibujos, tus ejercicios. Estaré encantado de asesorarte si puedo. Suscríbete, importante si no lo estás. Y bueno, también vendo camisetas. Por ejemplo esta. Relájate Jazz. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, en el capítulo 15. Chao.